Damos comienzo a nuestra reunión del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, en esta ocasión con una invitada de lujo, la querida amiga Susana Ciruzzi, que nos hace siempre, que tiene la buena voluntad de acompañarnos, aunque sabemos que está con millones de cosas y con un montón de ocupaciones. Bueno, no sé si hay muchos que no la conozcan, porque veo que se han unido tantísimos amigos que Susi ha cosechado a lo largo de sus visitas a la ciudad de Rosario. Susana es abogada por la UBA, es doctora por la UBA en el área de Derecho Penal. Estoy diciendo de memoria, Susi, corregime, digo las cosas que más me acuerdo, es diplomada en bioética por Flaxo, es miembro del Comité de Ética y abogada, creo que su cargo más querido es de su HOSPI, el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Y bueno, es especialista en los temas que a nosotros generalmente más nos gusta tratar y más nos interesan, que son los temas donde se conjugan la bioética y el derecho, ¿no es cierto? Que corresponden bien específicamente al área nuestra de Derecho de la Salud. Así que la invitamos para que hiciera una presentación. Susi se tomó la molestia de enviarnos un PowerPoint, así que bueno, ya está cargado y lo vamos a disfrutar con ella y a ver lo que nos cuenta y nos transmite a través de esta presentación. Lo que vamos a hacer es silenciar los micrófonos de todos y a través del chat que tenemos, si les parece, a medida que se vaya desarrollando la exposición de Susi, pueden ir haciendo las preguntas, digamos, por escrito, o dejando alguna inquietud, y al final lo vamos mirando. Susi va a tener acceso a eso también, así que me parece que va a ser la manera más prolija de hacerlo, y que no perdamos o no interrumpamos la exposición de Susana. Así que bueno, Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya les digo, el currículum de Susi es enorme, no lo leí. Si hay algo que agregar, Susi, dije las cosas que sé que son las que más te caracterizan a vos. Bueno, gracias Juli, gracias Cari por esta invitación. Es para mí un placer estar, aunque sea así virtualmente y a la distancia, con gente tan querida. Ustedes saben que tengo una especial predilección por Rosario, que para mí es una segunda casa, realmente. Y bueno, ver también a mucha gente querida que se ha sumado a esta convocatoria. La idea es un poco, más que nada, acercarles unas cuantas reflexiones que los 102 días de enclaustramiento han ido provocando en mi persona. Compartirles algunas, por ahí varias críticas que tengo para hacer al enfoque que se está dando a esta situación de pandemia, sobre todo por la ausencia, como lo vengo sosteniendo reiteradamente, de las humanidades, ¿sí? En todo este enfoque. Que me parece que por ahí es importante tenerlo en cuenta, y bueno, que mejor que plantearlo aquí en este ámbito. Así que bueno, les voy a tratar de compartir la pantalla y para ir mostrándoles. ¿La ven ahí? Sí. Sí. Bueno. Ahí está. Ahí está, Susi. Ahí está en pantalla completa, digamos. Perfecto. Perfecto, Susi. Bueno, acá tenemos al famoso coronavirus. Todos han visto alguna imagen de este bicharraco. Por el cual inclusive ayer justamente estaba hablando en el Zoom que hacemos familiar, y mi mamá decía que bueno, la tecnología para ella la superaba, los avances tecnológicos. Mi mamá va a cumplir el miércoles, si Dios quiere, 87 años, y los tengo lejos, los tengo en Mar del Plata, a 400 kilómetros de distancia, y hace 5 meses que no puedo abrazarlos. Pero lo cierto es que yo le decía, tanta preocupación por la tecnología y terminamos en manos de un bicho que inclusive se duda acerca de su vitalidad. Entonces, y que aparentemente vino de la transmisión de un murciélago que pasó a un humano. Entonces, mucha tecnología, pero las bacterias y los virus siguen siendo la verdadera amenaza para el mundo y para la humanidad.
y por lo visto mucho entonces no hemos logrado avanzar. Y quiero empezar con estos tips relacionados entre bioética y derechos humanos porque me parece que es muy importante, sobre todo por muchas cosas que uno va viendo que van pasando, investigaciones en salud que no guardan los mínimos salvaguardas éticas a la hora de su implementación, reclamos de acceso a tratamientos que son experimentales, como si fueran tratamientos ya probados y con evidencia científica, cosificaciones a la hora de tener que hacer determinados protocolos para la atención en situación de pandemia. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es esto, ¿sí? Que la existencia de una situación de pandemia, de emergencia, de crisis humanitaria, requiere mayores salvaguardas éticas, no menos. Porque, nuevamente, los viejos temas toman actualidad. No, ¿y por qué les digo esto? Porque parecería ser que todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos, lo que tiene que ver con la protección de la integridad del ser humano, parece ser percibido por algunos como vallas burocráticas, como meros requisitos formales, y en realidad no lo son, no son meros requisitos formales, sino que tienen que ver con la protección nada más y nada menos que de cada uno de nosotros como sujetos humanos. No sé, estoy escuchando... Sí, perdón, yo también estoy escuchando una interferencia. Voy a mutear a todos y vos abrite el micrófono, porque se ve que alguien tiene el micrófono abierto y... ¿Puede ser? Sí. Ahí está. Ahí abrítelo, Susi, y continúas con la conferencia para que no haya ningún tipo de interferencia. Ahí está, ahora vuelvo a compartir la pantalla. Ahí se ve. ¿Ven la pantalla? Sí, Susi, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, lo que yo les estaba diciendo, el tema de las protecciones éticas y legales, tener en cuenta que, y esto está dicho desde los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el marco mínimo de referencia son los derechos humanos, no podemos dejarlos de lado. Obviamente por una cuestión de perogrullo, porque estamos hablando del derecho a la salud, un derecho humano fundamental, pero también estamos hablando del derecho a la libertad y a una vida libre de sufrimiento. Me parece que estos 3 parámetros de derechos humanos son fundamentales. Sabemos que en una situación de pandemia, de crisis humanitaria, de emergencia, las autoridades de los gobiernos están liberadas como para poder restringir ciertos derechos en pos del bien común. Pero lo que no puede hacerse nunca es anular esos derechos. Y en general las restricciones tienen que ver más que nada con las restricciones a la libertad de locomoción, pero no con ninguna restricción que altere o ponga en riesgo la dignidad de las personas. El hecho de que tengamos un derecho a una vida libre de sufrimiento, eso significa que necesariamente las cuestiones de angustia, las cuestiones de salud mental, deben ser tenidas en cuenta a la hora de regular una situación de pandemia. Y en este marco es importante la ética del cuidado, ¿sí? Esta mirada sobre los sentimientos, las emociones, los temores que van apareciendo en las relaciones que vamos tejiendo con el otro. ¿Y por qué hago hincapié fundamentalmente en la mirada de la ética del cuidado? Porque cuando hablamos de una situación que afecta la salud, estamos hablando siempre de cuidar a un otro, necesariamente. Y ese otro es un prójimo y ese otro soy yo también, ¿sí? El cuidado del cuidador. Entonces, necesariamente tenemos que tener en cuenta que para cuidar a un otro necesito también cuidarme yo.
Y para cuidarme yo necesito tener una serie de elementos que me ayuden a poder prestar este servicio de cuidado al otro. Y cuidar al otro significa no solamente cuidarlo en su organicidad, sino también cuidarlo en su psiquis, y cuidarlo en su emocionalidad, y cuidarlo también en su angustia y en sus temores. Y esto es algo que, reitero, para mí está bastante ausente de la mirada con la cual se ha intentado enfocar la pandemia. Y lo digo no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Tener en cuenta la vieja máxima kantiana, ¿sí? Ninguna medida que podamos tomar para enfrentar la pandemia puede ser cosificando al otro. No existe esta posibilidad desde nuestra formación kantiana, y recordar que la Constitución Nacional es eminentemente kantiana, ¿sí? La Corte Suprema ha dicho que el hombre es el centro de todas las decisiones que un Estado tenga que tomar. Entonces, es cierto que vamos a ver que la mirada sobre una pandemia nos va llevando de una mirada más relacionada con la ética clínica a la ética de la salud pública. Pero lo cierto es que no puede estar nunca justificado la cosificación y el uso del otro para obtener un beneficio, por más que ese beneficio sea un beneficio importante. Y la otra cuestión, obviamente, que va de la mano de la máxima kantiana es el principio, el derecho y la regla de interpretación, porque son esas tres cosas, de la dignidad. ¿Sí? Este respeto al otro por el solo hecho de ser persona, esta dignitas que tiene que ver con este primer principio que no necesita demostración. Somos dignos porque somos personas. Más allá que, como siempre lo he reiterado, para mí la dignidad no es solamente de la persona humana, también es de la persona animal, pero lo cierto es que el respeto lo merecemos por el simple hecho de ser, independientemente de lo bueno o malo que podamos hacer. ¿Y qué pasa en estas situaciones de catástrofe, de crisis humanitaria y de pandemia? Utilizo las tres palabras porque, a ver, el virus también nos ha hecho olvidar que no es la primera situación de excepcionalidad, lamentablemente, que vive la humanidad. La historia de la humanidad está plagada de situaciones de catástrofe y de crisis humanitaria, y también de pandemia. La historia de la humanidad está plagada de las bajezas y las grandes acciones humanas. Y esta pandemia no es excepcional en ese punto, porque realmente nos está mostrando lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, nosotros en estas situaciones de excepcionalidad, como se las nombra, tenemos por un lado el equipo de salud que en general está acostumbrado a moverse en situaciones de mediana tranquilidad o normalidad, más enfocado a una ética clínica, a la ética enfocada en el paciente individual. Está frente a esta situación y ese paciente, en ese cuidado centrado en el paciente individual, aparece de repente la cuestión del bien común. El bien común focalizado en la salud pública en este caso. Y aparece también un viejo conocido, porque digo, otra de las cosas que muestran las situaciones de excepcionalidad es que los principios no son distintos. Lo que es distinto es la interpretación que hagamos de esos principios y cómo los hagamos jugar, ¿sí? Interrelacionarse a la hora de la toma de decisiones. Y aparece este viejo conocido que es el principio de la equidad. Esto quiere decir, tanto en la ética clínica como en la ética de la salud pública, el principio que nos tiene que guiar es el de la equidad, el de la adecuada distribución de los recursos sanitarios. Yo una de las cosas que siempre remarco también en esta situación de pandemia es que no es la primera vez que tenemos que hacer justicia distributiva. Todos los que trabajamos en salud, los que trabajamos al lado de la cama, constantemente estamos tomando decisiones de justicia distributiva. La diferencia es que esas decisiones de justicia distributiva las hacemos con el paciente individual y en general el principio fundamental en la ética clínica tiene que ver con el beneficio hacia el paciente y con el ocasionar el menor daño posible hacia el paciente. Lo que ahora nos está pidiendo es incorporar una mirada de bien común a esa justicia distributiva. Para esto necesitamos obviamente este principio de equidad, un principio de asistencia, de estar
ahí al lado del paciente y acompañando al equipo de salud fundamentalmente en la toma de decisiones, hay un deber de, no solamente de las autoridades políticas, sino de las autoridades institucionales de administrar, y este deber obviamente debería estar siempre presente y debería cumplirse siempre, de administrar adecuadamente los recursos sanitarios, ¿sí? Esta obligación es una obligación de gestión fundamental. Y relacionada con esta función de gestión aparece la transparencia, o sea, la forma en que yo asigne los recursos sanitarios, la forma en que yo tome las decisiones, tanto en situación de normalidad como en situación de excepcionalidad, tiene que ser transparente. Debe ser conocida por la generalidad del público y de una manera clara, de una manera sencilla, para que todo el mundo pueda entender de antemano cuáles son los principios que me van a guiar a mí a la hora de asignar y de administrar los recursos sanitarios. Tiene que ser consistente. ¿Qué quiere decir esto? Lo tengo que mantener en el transcurso del tiempo de la situación, por ejemplo, de pandemia. No puedo hacer, como diría Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Tengo que mantener coherencia a la hora de implementar determinados principios para la asignación de los recursos sanitarios. Tengo también que aplicar el principio de proporcionalidad. Obviamente esa asignación de recursos sanitarios van a estar relacionadas con la necesidad que me surge, no solamente del sistema de salud, sino aparte del paciente individual. Y la necesidad que me requiere el equipo de salud para poder cumplir con su función de cuidar al otro. Y parece esto una verdad de perogrullo hablar de responsabilidad. Obviamente quienes tienen función de gestión necesariamente detentan una responsabilidad mayor que aquellos que no tienen una función de gestión. Y esa responsabilidad es una responsabilidad pública, sometida al escrutinio de la población. Y acá quiero hacer un pequeñito apartado para mis compañeros, fundamentalmente, ¿sí? Mis compañeros que están ahí en la trinchera. Mucho se ha hablado también de la exposición que tienen el personal de salud a la hora de cuidar al otro. Esta exposición la tienen siempre también, no solamente en situación de excepción y de pandemia, la tienen en situaciones de normalidad. Y la realidad es que mucho se ha discutido, se ha hablado inclusive hasta de objeción de conciencia de parte del personal de salud para aceptar o no aceptar atender a pacientes en situación, por ejemplo, de COVID-19. Y por eso yo puse este interrogante, ¿sí? ¿Por qué esperamos que el personal de salud arriesgue su vida y su seguridad para cuidarnos? Y lo esperamos porque quienes nos dedicamos a salud hicimos un compromiso, ¿sí? Asumimos un compromiso fundamental con el otro. Decidimos tener una profesión, una actividad que tiene como objetivo directo e inmediato al otro, no a nosotros. Y también esperamos que el personal de salud nos cuide porque han estudiado, se han formado y han desarrollado habilidades que son propias de su conocimiento, que ningún otro tiene. También porque en cierta medida han aceptado el riesgo que significa cuidar al otro, trabajar con la conducta del otro, con la salud y la enfermedad del otro. Y finalmente por una cuestión estrictamente jurídica, que es que los profesionales de la salud nos encontramos en lo que el derecho llama la posición de garante. ¿Sí? Somos quienes garantizamos el bien jurídico, vida y salud del otro. Por estas 4 razones, que son 4 razones pequeñitas que les nombro, hay muchísimas más, pero me parecen quizás las más trascendentes, es que esperamos que el personal de salud arriesgue su vida y su seguridad para cuidarnos. Pero frente a esto hay una contracara muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos la obligación de proteger al personal de salud, ¿sí? Esta famosa frase de los cuidados paliativos, cuidar al que cuida. Poco va a poder cuidarnos el de los profesionales de la salud si los descuidamos. Los descuidamos al no darle los insumos necesarios para que puedan cumplir con su función. Los descuidamos si no les damos los famosos equipos de protección personal de la manera más adecuada, si no les enseñamos a cómo colocárselos y cómo ponerse y cómo sacárselos de manera segura. No los cuidamos si no les garantizamos suficiente descanso. Necesitan no solamente
cantidad de descanso, sino calidad de ese descanso. No los cuidamos y no les pagamos adecuadamente. Esto también es una realidad. Sabemos que los salarios en salud, como también son, por ejemplo, los salarios en docencia y tantas situaciones más, no son proporcionados a la incumbencia, al compromiso y a la participación y a la formación de los profesionales. Por eso también tenemos que garantizarles un salario decente. Y finalmente tenemos que garantizarles que ahí vamos a estar cuando no den más. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuidar al otro no es sencillo. Cuidar al otro en la enfermedad y en una enfermedad que apenas estamos comprendiendo, que va cambiando de una manera rápida, que lo que hasta hace 2 días eran los parámetros para determinar un caso sospechoso, hoy en día cambiaron totalmente. Entonces, necesariamente implica estar frente al equipo de salud, al lado del equipo de salud, encima del equipo de salud para poder acompañarnos y contenerlos, para que no se sientan juzgados, ¿sí? Los profesionales de la salud tienen mucho miedo de tomar las decisiones en esta incertidumbre tan grande que significa una pandemia. Entonces, en equivocarse, tienen miedo en ser el vector de contagio con sus seres queridos. Entonces, esto también es necesario que como sociedad lo tengamos en cuenta cuando hablamos de exigirles a los profesionales de la salud que nos cuiden. Nosotros también debemos cuidarlos. Y bueno, llegamos a la cenicienta de la pandemia, ¿no? Nuevamente la justicia distributiva. Repito, hacemos justicia distributiva constantemente. Esto es una realidad. Solamente que en situaciones de normalidad la discusión pasa por quién va a ser atendido prioritariamente. En situación de pandemia empezamos a tener que modificar este enfoque para determinar que va a haber un grupo de personas o un par de personas que van a competir por un mismo recurso escaso. Y ese recurso escaso es un recurso crítico, como es la terapia intensiva, como es el acceso a un respirador. A pesar de que la medicina es una ciencia que, por propia definición, es incierta, los profesionales de la salud no se bancan la incertidumbre. Y reitero, la incertidumbre que genera esta pandemia es aún mayor. Recién estamos empezando a comprender cómo funciona este bicho. Recién estamos empezando a ver que alguna medicación está dando algún resultado en algunas circunstancias y con determinados parámetros, pero todavía no tenemos la posibilidad de formular, ¿sí?, una generalización de este conocimiento para su aplicación a los pacientes. Siempre hemos hablado de los costos y beneficios para el paciente individual, de los costos y beneficios para la sociedad y para el sistema de salud. Esto está siempre presente. Nuevamente, lo que hace la pandemia es visibilizar aquello que ya estaba presente. No ha importado nuevas cuestiones, son las viejas cuestiones de siempre, solamente que con otro tipo, que demandan otro tipo de enfoque. Y en este cambio de enfoque, yo me planteé estas 4 preguntas que por ahí las dejo planteadas si quieren después para hacer la discusión cuando abramos el debate. Lo primero que uno se plantea frente al paciente que nos llega es cuán urgente es la condición clínica de ese paciente. La segunda es si tenemos los recursos adecuados para responder a la necesidad de salud de ese paciente. Si tenemos que pensar en derivar a ese paciente porque en nuestro lugar de atención no tenemos todos los recursos, si tenemos un lugar donde derivarlo o no tenemos ninguno. Si aún proveyendo el cuidado que ese paciente se merece, es factible salvar su vida o obtener una mejor chance de recuperación. Y la cuarta pregunta es si es posible suministrar tratamiento para salvar la mayor cantidad de vidas de una manera equitativa. Obviamente que no tengo las respuestas, por eso me parece interesante que podamos luego abrir la discusión. Nosotros, en general, desde lo que es el enfoque de salud pública, hablamos de 3 tipos de capacidades distintas: la capacidad convencional, la capacidad contingente y la capacidad de crisis.
La capacidad convencional es la situación de normalidad de uso cotidiano de los recursos en el que podemos mantener un estándar de cuidado que es el debido para el paciente, cada paciente individualmente. En la capacidad contingente ya empezamos a tener una situación de disrupción en el uso normal de los recursos y de las prácticas y procedimientos médicos, pero todavía podemos mantener funcionando este estándar de cuidado equivalente al de la situación convencional. Y finalmente, cuando estalla la crisis, ¿sí?, tenemos este quiebre ya del estándar apropiado de cuidado, porque ya no tenemos los recursos necesarios, y nuestro objetivo pasa a ser a poder brindar el mejor cuidado posible en las circunstancias excepcionales que nos permitan. No ya solamente tiene que ver, nuevamente ahora sí, con el paciente individual, sino con ese paciente individual en esta situación de escasez de recursos y situación de circunstancias excepcionales. ¿Cómo nos tenemos que ir manejando desde una mirada de la salud pública? ¿Sí? En el pico de la demanda asistencial, el objetivo primario es evitar o limitar la cantidad de tiempo en estado de crisis del sistema. Esto es fundamental. O sea, ya sabemos perfectamente que, y esto lo vemos a nivel individual, mantener una situación prolongada de estrés ocasiona cada vez mayor daño. Mantener una situación prolongada de estrés del sistema de salud va a ir ocasionando cada vez más daño. Entonces debemos tender a minimizar o a limitar la cantidad de ese tiempo en situación de crisis o de estrés del sistema. Para tratar de evitar ese estado de crisis, uno trata de prolongar esa capacidad de contingencia a la que nos referíamos antes. Y como el lema es adaptar y sustituir. ¿Sí? Esto parece muy de náufrago lo que yo les estoy planteando, pero la realidad es que necesitamos hacer esto cuando nos vamos aproximando a la situación de crisis. Tratamos de conservar recursos, entonces se van cancelando procedimientos electivos, procedimientos no urgentes, reemplazamos los recursos, se ha desarrollado muchísimo el tema de la telemedicina para evitar ¿sí? el traslado a los hospitales públicos de pacientes que no necesitan acudir inmediatamente a la institución de salud y para evitar exponerlos a mayor riesgo. Y finalmente tratamos de adaptar los recursos, por ejemplo, limpiando, esterilizando los equipos de protección personal en vez de desecharlos a la primera vez de uso. ¿Sí? Esto es el famoso lo atamos con alambre. Pero la realidad es que frente a una alta demanda del sistema de salud necesitamos encontrar recursos que nos permitan disminuir ¿sí? este estado de estrés y poder dar una respuesta a los requerimientos del sistema de salud. En tiempos normales, entonces nosotros tratamos fundamentalmente de respetar la autonomía del paciente, individualmente hablando, maximizamos el beneficio para cada paciente, tejemos esta alianza terapéutica con el paciente que nos permite determinar cuáles son sus objetivos en el cuidado y en la atención de su salud, y además garantizamos la accesibilidad a cada uno de los pacientes, individualmente hablando. Cuando pasamos un enfoque de cuidado en crisis, entonces tenemos que, en esta colisión entre la necesidad individual del paciente y el bien de común, nos vamos a encontrar que en determinadas circunstancias, ya vamos a ver cómo, vamos a tener que priorizar el bien común por sobre la autonomía del paciente. Vamos a tener como equipo de salud tal vez menor discrecionalidad para la toma de decisiones, porque vamos a estar limitados por determinadas cuestiones protocolizadas desde políticas públicas para aplicar en situación de crisis. Vamos a tener que no ya solamente pensar en el máximo beneficio para cada paciente individual, sino en maximizar el beneficio para el mayor cantidad de número de personas. Vamos a tener esta responsabilidad más marcada, no solamente a nivel individual, sino fundamentalmente de política institucional, una responsabilidad en la asignación de los recursos que son escasos, y también, al igual que en el estándar de cuidado en tiempos normales, vamos a tener que garantizar la accesibilidad al sistema. Pero no solamente ya y lo vamos a profundizar, la accesibilidad de aquellos que padecen la enfermedad provocada por la pandemia, sino de todos aquellos que no tienen la afectación provocada por el COVID-19, pero que sí necesitan de la atención en salud
ya sea por patologías previas o por una patología emergente en la situación de pandemia, distinta al COVID-19. Entonces, vamos a pasar desde una ética clínica centrada en el cuidado del paciente individual a una ética de la salud pública centrada en el bien común. Pasar de este enfoque no significa dejar de lado la ética clínica centrada en el paciente, en el cuidado del paciente individual, sino que van a tener que convivir ambos enfoques y vamos a tener que tender a armonizar ambos enfoques. ¿Cómo cambiamos el chip? Una vez que se declara la situación de crisis o pandemia, todas las instituciones de salud, todas las áreas del gobierno, ¿sí?, tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Cómo? Se tiene que implementar un plan de trabajo. Esto es fundamental. Se debe garantizar una correcta y equitativa asignación de los recursos, se debe minimizar el impacto en el sistema de salud, minimizar el impacto en la salud individual y garantizar el acceso a la asistencia de aquellos pacientes no afectados directamente por la pandemia. Esto que yo les estoy mencionando acá es para lo que sirve una cuarentena. La cuarentena es un medio para, no es ni un remedio ni es un tratamiento médico, ¿sí? Es un instrumento que nos permite a nosotros disminuir el riesgo para la exposición de la población al virus, mientras preparamos al sistema de salud para poder responder a la demanda que se va a ir incrementando por la exposición al virus. Espero que se me vaya entendiendo lo que voy diciendo. Esto que ya dijimos, el equipo de salud debe agregar su enfoque del cuidado centrado en el paciente, el cuidado centrado en la salud pública y en el bienestar general. Y a ver acá, una pequeñita autocrítica a todos nosotros. Hemos pasado del derecho individual a la salud al derecho individualista a la salud. Alguien, no sé quién, nos ha hecho creer que todos al mismo tiempo tenemos derecho a acceder al sistema de salud para todas las prestaciones que el sistema de salud tiene. Y todos al mismo tiempo. Esto es mentira, esto es una falacia. Como yo les puse acá, la justicia distributiva, tanto en situaciones de normalidad como en situaciones de diserción, está regida por el principio de la manta corta. No alcanza para todos, y no alcanza para todo. Entonces, esto es necesario que lo tengamos en cuenta, porque lo que tenemos es un derecho individual a poder acceder al sistema de salud, en condiciones de equidad con el resto de la población que también tiene exactamente el mismo derecho individual que cada uno de nosotros a acceder al sistema de salud. Eso significa que tenemos que encontrar determinados parámetros que permitan armonizar estos derechos individuales, estos varios derechos individuales a la salud, nos permita armonizarlos y al mismo tiempo nos permita restringir cuando entran en conflicto, en colisión, restringir aquel derecho individual a la salud que aparezca como menos prioritario en la situación concreta. Y por otro lado, y esto es fundamental, tenemos como profesionales de la salud una obligación ética y legal totalmente irrenunciable. Y esa obligación, esa responsabilidad ética y legal es en base al caso a caso que tenemos que analizar, en el cual vamos a tener que armonizar los intereses que están en juego, abordar los conflictos que se nos presenten y tratar de consensuar las respuestas a los dilemas que tengamos que enfrentar. El famoso triage o triaje, como se hace la traducción, también ha existido siempre, ¿sí? Ha surgido fundamentalmente en situaciones, está el doctor Pablo Gadori, y que no me quiero meter en la historia de la medicina, porque sería una falta de respeto a Pablo, pero, digamos, desde las guerras napoleónicas que apareció esta situación de necesidad de determinar aquellos soldados que estaban heridos, quienes estaban en mejores condiciones de sobrevivir para poder darle la atención a aquellos que tenían mejor chance, sabiendo que iban a quedar atrás a todos aquellos que no podían acceder a este tipo de cuidado. Este triaje, tenemos una situación en la que hay amenaza de la vida, obviamente hay una emergencia,
y hay que atender inmediatamente esa situación. En la urgencia tenemos una situación que representa un riesgo. En el código verde es la consulta y atención, no hay riesgo evidente de inestabilidad. El celeste o azul es sin riesgo de complicaciones, y en el amarillo no tenemos ningún tipo de urgencia para la atención. A ver. En esta situación de pandemia en particular, lo que nosotros estamos teniendo es una situación muy especial con lo que es el recurso intensivo y crítico, ¿sí? La terapia intensiva, el acceso al respirador. Este es el mayor dilema que se nos presenta y que hemos visto que se le ha presentado, todavía acá no ha llegado, pero sí hemos visto que ha ocurrido en estas partes del mundo, Italia, España, en la ciudad de Nueva York, donde se ha planteado de repente esta necesidad de no me alcanzan las camas de terapia intensiva, no me alcanzan los respiradores, y tengo que empezar a establecer algún tipo de criterio para determinar quién ingresa o no ingresa, porque además el ingreso a la terapia intensiva sabemos que no es un ingreso que se resuelve inmediatamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Generalmente la internación en terapia intensiva es una internación de tiempo. Entonces, el giro cama, por llamarlo de alguna manera, en la terapia intensiva también es un valor que tenemos que tener en cuenta a la hora de la asignación de un recurso crítico en una situación de crisis y estrés como es esta situación de pandemia. Entonces, hay también todo un imaginario colectivo alrededor de lo que es la terapia intensiva y lo que es el recurso crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empezaban a decir, bueno, vamos a poner más camas, ¿sí? Pero aparte de la mayor cantidad de camas, necesitamos más respiradores. Pero aparte de la mayor cantidad de camas y respiradores, necesitamos gente que sepa manejar los respiradores, gente que sepa atender a un paciente crítico que necesita del cuidado intensivo. Esto no se logra desarrollar en una situación de pandemia, mucho menos en una cuarentena. ¿Por qué? Porque nuevamente es un recurso que es escaso. Si no tenemos camas en ningún país del mundo, hay una cama de terapia intensiva por cada habitante que existe en ese país. No existe esto. Entonces, necesariamente esto es algo que se debe discutir, pero no se debe discutir en la situación de emergencia, ¿sí? Porque en la situación de emergencia lo que más se nos exige es analizar y actuar. Entonces, a ver, también tenemos que tener en cuenta, y esta es una de las cosas que a mí particularmente me ha enojado bastante de esta pandemia, que parece ser que todo es COVID-19 y el resto no existen el resto de las patologías. De repente no tenemos más enfermedades oncológicas, de repente no tenemos más enfermedades neurológicas, de repente no tenemos, salvo aquellas enfermedades que pueden ser criterio de riesgo aumentado para aquellos que pueden estar expuestos al COVID, parecería ser que el resto de las patologías no existen. Pero la realidad es que la vida continúa muy a pesar del virus. Entonces, ¿cómo continuar con el cuidado de la salud de la población aún en esta situación de crisis? Lo primero a tener en cuenta es que cada paciente que puede beneficiarse del uso de un recurso escaso merece acceder a ese recurso. Entonces, la evaluación es una evaluación clínica del beneficio, fundamentalmente. Debido a la escasez de los recursos, también tenemos que tener en cuenta que no todos van a poder acceder a todos los tratamientos médicos, pero eso no quiere decir ni que haya privilegio, ni mérito, ni ningún criterio centrado en la edad del paciente o en la situación de riqueza o pobreza de ese paciente o en la situación de sexo o género determinado para que un paciente pueda acceder a un recurso escaso. Debemos continuar cuidando a todos y a cada uno de nuestros pacientes, si tengan o no tengan COVID o sufran o no de otras enfermedades. Y esta es una obligación del sistema de salud. Es impresionante, por lo menos ver en mi hospital, cómo las consultas ambulatorias han caído en más de un 50%, ¿sí? Cómo la ocupación en las camas ha caído. Debe ser la primera vez que en pleno junio, julio, etapa de epidemia de bronquiolitis en general en los hospitales pediátricos, hay camas libres. Entonces, esto también nos está interpelando a nosotros como profesionales de la salud y como sistema de salud.
A ver, en el mientras tanto, mientras tratamos de compatibilizar el enfoque de la ética clínica con el enfoque de la ética de la salud pública, hay un desafío muy importante para los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque de estar acostumbrados a trabajar con el paciente que nosotros conocemos, con la familia de ese paciente, con el cual vamos haciendo toda una trayectoria acompañando a la evolución de la enfermedad, en el cual nos ponemos de acuerdo con respecto a cuáles son los objetivos del tratamiento, cuáles son las cosas que quiere o no quiere el paciente, cómo las quiere, y lo vamos haciendo en todo este tiempo que tenemos de relación con el paciente. De repente nos irrumpe una situación de salud pública en el cual el paciente no solamente es un paciente totalmente desconocido, sino que es un paciente que no nos permite interacción prácticamente alguna, es un paciente del cual no podemos tener un contacto directo, cara a cara, con la familia, es un paciente del cual desconocemos cuáles podrían ser sus objetivos de tratamiento, por ejemplo. Entonces, esto hace muy difícil poder adaptarse a esta situación de crisis. Por otro lado, para los profesionales de la salud, tienen por un lado opciones terapéuticas, o sea, no hay duda de que un profesional de la salud, sobre todo un profesional formado en medicina intensiva, tiene muy en claro cuándo un paciente debe ingresar a la terapia intensiva, cuándo se va a poder beneficiar del uso de respirador o de cualquier otro recurso crítico, pero a su vez le aparece la escasez de los recursos. No tenemos la cantidad de camas necesarias para responder a una situación emergente de pandemia, no tenemos la cantidad necesaria de profesionales formados en la atención de los recursos críticos e intensivos, y no tenemos los recursos críticos totales. Esto también para el profesional de la salud significa que de alguna manera tiene que aprender a decir que no. Y sabemos que esto es muy difícil para cualquier profesional de la salud. Y aparece, y esto no es menor, por eso hago tanto hincapié también en el tema del cuidado del cuidador y el cuidado de la salud mental y de las situaciones de estrés y angustias. Aparece el distrés moral, aparece la incertidumbre moral y aparece el dilema moral. En el distrés moral, yo tengo muy en claro, ¿sí?, a nivel personal, qué es lo que yo debería hacer. Pero razones de política institucional, como pueden ser los protocolos de asignación en situación de pandemia, o los famosos triage, me imponen a mí decantarme por una decisión que para mi pensamiento personal, ¿sí?, es contrario a mi propia creencia. Esto me produce distrés moral, me produce una incomodidad, una situación de angustia a nivel personal, porque sé que tengo que cumplir con un parámetro con el cual yo no estoy de acuerdo. En la incertidumbre moral yo tengo dudas acerca de qué es lo mejor para hacer para ese paciente en particular y en esa situación en particular. Y en el dilema moral lo que yo voy a tener es una situación, un abanico de posibilidades perfectamente válidas por las cuales me puedo decantar, pero que necesariamente confrontan entre ellas y me llevan a mí a tener que hacer una opción por alguna de esas alternativas. En situación siempre de toma de decisiones, pero fundamentalmente en situación de crisis humanitaria, de emergencia o situación de pandemia, la decisión y el peso de la decisión no puede caer en el profesional de la salud individual. Tiene que haber necesariamente un comité de ética, ¿sí?, en la emergencia, aunque sea, o un comité de triage, lo han llamado algunos, ¿sí?, de manera de poder acompañar y sostener al equipo de salud a la hora de la toma de decisiones en situación de crisis o emergencia. Bueno, en esta, ustedes acá tienen lo que les acabo de comentar. Después, si quieren, esto el Power se puede compartir, no tengo ningún problema. Vayamos entonces al principio guía para la toma de decisiones en situación de pandemia. Lo primero, tengo que establecer de alguna manera contacto con el paciente y la familia, sea a través de algún medio tecnológico, pero tengo que poder dialogar de alguna manera rápidamente con la familia y el paciente. Indagar, y esto es importante tenerlo en cuenta, indagar sobre todo en pacientes mayores, si tienen hechos una directiva médica anticipada o algún tipo de plan de atención ya previsto. Esto también se puede hablar con niños, pero bueno, con los niños
ya vamos a hablar del tema un poquitito, pero lo cierto es que es importante ver si ya desde el punto de vista individual se ha tomado alguna decisión con respecto a la posibilidad o no de acceder a un determinado recurso crítico. Esto lo remarco muchísimo porque, por ejemplo, yo soy una de las pacientes que ha modificado su directiva médica anticipada, en la cual he puesto, más allá de que hace 102 días que no salgo de mi casa, pero he dejado establecido que si por esas cosas el diablo mete la cola, y me enfermo de COVID-19 y no tengo chances de mejora o no tengo chances de recuperación, no quiero ingreso a terapia intensiva y no quiero uso de respirador y quiero que esos recursos intensivos y críticos se los den a alguien que tenga mejor chance que yo. Esto está establecido y está hablado con mi familia. Entonces, de repente, si a mí me pasara que de alguna manera me contagio y no tengo posibilidad de expresarme porque estoy inconsciente, delirando por la fiebre, mi familia ya sabe que esto existe. Entonces, es necesario plantear, además con los pacientes, realidades objetivas, ¿sí? A la hora de poder establecer cuáles son estos objetivos de tratamiento en situación de pandemia. Las decisiones deben ser compartidas. Remarco nuevamente que las características personales, edad, discapacidad, etnia, creencia religiosa, valía social, no son parámetros para la asignación de recursos de ninguna manera, no lo son. La toma de decisiones debe basarse, y nuevamente estoy remarcando que lo estoy diciendo en situación de pandemia, en la indicación médica. Esa indicación médica va a tener en cuenta la información clínica disponible respecto del paciente, el estado clínico del paciente, las comorbilidades que ese paciente presente. Obviamente que la edad es un pronosticador posible y factible de evolución de una enfermedad, pero por el hecho de ser de una edad mayor, no significa que ese paciente no va a poder acceder al recurso crítico. Tener en cuenta el pronóstico, y aquí lo que se propone, que también se usa muchísimo en situaciones de normalidad, solamente que no lo llamamos así, es lo que se llama el time trial, esto es, establecer un periodo de observación al tratamiento intensivo aplicado, generalmente entre 24 y 48 horas, que permite ver cómo el paciente va respondiendo a ese tratamiento intensivo, si va evolucionando conforme lo esperado o no va teniendo respuesta, de manera de poder dinámicamente ir valorando, ¿sí?, la aplicación de recursos intensivos. Perdón, tener en cuenta la proporcionalidad en los tratamientos médicos, este es un principio básico, tener en cuenta el beneficio para el paciente, tener en cuenta la justicia distributiva, y un punto fundamental que también tiene que ver con las decisiones compartidas, en las situaciones de irreversibilidad, desproporcionalidad, futilidad o rechazo del paciente, vamos a ir a una adecuación del esfuerzo terapéutico y vamos a ir a la aplicación de un tratamiento de confort y sintomatológico. No vamos a pensar en un ingreso a la terapia intensiva, no vamos a empezar en un uso de un respirador, sino que vamos a pensar en tratamientos menos invasivos y que le permitan al paciente, ¿sí?, mantener una calidad de vida medianamente acorde a sus objetivos sin invadirlo demasiado. Nuevamente lo que siempre vamos a estar pensando es en el viejo principio de proporcionalidad, balance riesgo-beneficio a la hora de la toma de decisiones. Bien, para ir terminando, sí, me gustaría enfocarme en algunas consecuencias no deseadas del COVID, pero que no han sido evitadas, por lo menos desde mi punto de vista. Elegí esta imagen, que es la imagen que encontré del hombre invisible. ¿Por qué? Porque yo siento que el COVID nos ha invisibilizado, ¿sí? Ha invisibilizado nuestras realidades por un lado y ha expuesto nuestras miserias por el otro. Pero dentro de las situaciones que se han invisibilizado, la fundamental es nuestra humanidad. A mí una de las cosas que más me preocupa de esta pandemia, es que esta pandemia nos plantea el serio dilema, y en realidad más que dilema yo diría distrés moral en este caso, en el que para poder atender y cuidar al otro necesito renunciar a mi humanidad, o se pretende que renuncie a mi humanidad.
no puedo tener contacto humano, besos, abrazos, caricias están prohibidos, no puedo circular, no puedo reunirme, no puedo ver la cara del paciente y de la familia, el paciente no ve mi cara, no ve mis gestos, estoy escafandrado de una manera que parezco un astronauta más que profesional de la salud. Y esto me preocupa muchísimo porque lo que hagamos en esta pandemia como sociedad habla de lo que somos y de lo que vamos a hacer en el futuro. Me preocupa la ausencia de los cuidados paliativos. En esto tengo un agradecimiento personal hacia el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el único funcionario a nivel nacional y local que le escuché hablar sobre los cuidados paliativos en la situación de pandemia. Fue el único. O sea, dejamos de lado la mirada paliativista, que es aquella que nos enseña que detrás de la enfermedad está la persona. Aquella que nos enseña que necesitamos analizar las emociones, tenerlas en cuenta, los sentimientos de la persona, su angustia, su desesperación, quedaron fuera. Y los cuidados paliativos son más necesarios que nunca. Hay todo un capítulo de los cuidados paliativos en situación de catástrofe humanitaria, de cómo trabajan para la contención, no solamente de la población e individualmente, sino también del equipo de salud. Los cuidados paliativos nos ayudan a desarrollar nuestras facultades de comunicación con el paciente, de comunicación con la familia, a elaborar estas decisiones anticipadas, a analizar, sí, establecer el acompañamiento al final de la vida, a poder acompañar en esta situación de entierro y duelo, sí, entierros que no se pueden hacer y duelos que no se pueden cumplir. Necesitamos a los cuidados paliativos, y hay personas que están muriendo solas, personas que no pueden despedirse de sus seres queridos, y esto va a terminar en una nueva pandemia, que es una pandemia de salud mental, por no haber podido hacer algo tan humano como acompañar en final de la vida y como poder participar en el duelo familiar. Nos lleva también a negar nuestra propia humanidad cuando nos restringen y nos prohíben las visitas, porque esto, sobre todo para los profesionales de la salud, se siente como un abandono del paciente. Si bien es cierto que es una medida que obviamente tiende a la protección del paciente, de su familia y del propio equipo de salud, lo cierto es que esto, sobre todo para quienes trabajamos en pediatría, es una contradicción de términos. Prohibir las visitas en una situación en la cual una persona más necesita de las visitas y del acompañamiento es contradictorio por sí misma. Obviamente es una medida transitoria que inclusive a medida que esta pandemia nos vaya dejando de lado, podrá ir relajándose, pero esto también lo tenemos que tener en cuenta, y ya voy a decir algo con respecto a la prohibición y restricción en pediatría. Ahí llegó. No nos podemos olvidar en pediatría que el interés superior del niño es el concepto que prima, siempre, siempre. Este interés superior del niño que tiene en cuenta la protección y garantía de la mayor cantidad de derechos del niño, la protección y garantía de su dignidad, y que fundamentalmente cuando se produce algún tipo de colisión o de conflicto entre intereses y derechos contrapuestos, va a primar en la interpretación aquel que mejor protege el interés superior del niño. Esto no lo podemos olvidar. ¿Sí? Remarco nuevamente esto, la pandemia no nos puede hacer olvidar aquello que ya aprendimos y ya aplicamos en defensa de los derechos de los pacientes. Esta pandemia ha tenido muy mala influencia en el campo de la pediatría. ¿Y por qué lo digo? Primero porque siendo los niños, excepcionalmente aquellos que en menor riesgo se encuentran frente a este virus puntualmente, son aquellos que más lo sufren, porque como dice una gran amiga mía, la doctora Ruth Kidman, además de los niños infectados con COVID, tenemos los niños afectados por COVID. Se han afectado los controles del niño sano. Esto es algo que no debería pasar. ¿Sí? Se dilatan estos controles porque, bueno, hay miedo de acudir al sistema de salud, a los hospitales. Se ha cuestionado la lactancia materna.
A ver, no hay nada que desarrolle, hay muchos médicos presentes en este encuentro, así que ellos lo podrán decir mucho mejor que yo, no hay nada que desarrolle mayor defensas en un lactante que la leche materna. No hay hasta el momento evidencia de transmisión vertical, ya sea por leche materna, ya sea por parto transvaginal, no existen evidencias. Entonces, trabajemos con medicina avanzada en la evidencia antes de la toma de decisiones. El tema de la vacunación, sí, yo recuerdo que es un número, no quisiera mentir, pero creo que son como 160 millones de dosis que se han perdido de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, a nivel mundial. Esto no puede pasar, ¿sí? No puede pasar. La pandemia no puede ser una excusa para no continuar con el cuidado, ¿sí?, debido en la población. Internación conjunta, a ver, ¿cuánto tuvimos que batallar para lograr la internación conjunta en pediatría? Y ha habido quienes frente a esta situación de pandemia la han puesto en duda. Esto tampoco puede ocurrir. A nadie se le ocurriría que un niño pudiera estar solo en una internación. No existe forma. Si no puede estar la mamá o el papá, porque es un niño que no tiene padres, podrá estar la abuela, podrá estar un tío, podrá estar un cuidador, pero un niño no puede estar solo en una internación. Y esto tampoco lo podemos poner en duda. La escuela, más allá de que se continúa con, digamos, la escolaridad de manera virtual, lo cierto es que a nivel mundial, más del 50% de la población a nivel mundial, remarco, carece de acceso a Internet o a buena conexión a Internet, ni hablar en nuestro país. Entonces, lo que ha demostrado esta pandemia nuevamente es que las inequidades sociales existen y son alarmantes, y no hemos hecho nada por modificarlas. Entonces, estos niños están renunciando a la escolaridad en cuanto a parte, valga la redundancia, de su sociabilidad, de la interacción con el otro. Esta interacción de pares que además en los adolescentes se ve mucho más agravado. ¿Por qué? Porque en los niños chiquititos es como que, bueno, están por un lado muy contentos de poder estar con papá y mamá casi todo el tiempo, pero los adolescentes se les está prohibiendo hacer aquello que es propio del adolescente, la rebeldía, la independencia, ¿sí?, y el estar constantemente con sus pares. Esto no lo pueden estar haciendo, y esto es un gran detonante en la salud mental de nuestros adolescentes. A esto además le tenemos que sumar el miedo que tienen los hijos de profesionales de la salud, ¿sí? Miedo de que sus padres puedan morir en relación con el COVID. El tema de la violencia y maltrato intrafamiliar, ¿sí? Pandemia aparte, ¿sí?, que ha sido incrementada porque, bueno, la situación de encierro, de aislamiento social, hace que el riesgo para el niño y para la mujer en situación de violencia se haya aumentado exponencialmente. Entonces hay que tratar de encontrar algunos mecanismos para poder visibilizar estas situaciones de violencia. Se han propuesto que las farmacias, los supermercados sean lugares en donde se pueda de alguna manera referir estas situaciones de violencia para poder hacer una cadena de cuidado. Se hace mucho hincapié en aquellos maestros o profesores en el sistema online para que puedan tener un espacio de conversación a solas con el niño para ver estas situaciones de emergencia puntualmente. Y finalmente el tema del duelo, ¿sí? El duelo en los niños, ¿sí? Hubo, sobre todo al principio de la pandemia, algo muy preocupante, que se hizo mucho hincapié en que los niños, si bien no se contagiaban o el contagio era un contagio dentro de todo leve, podían ser vectores de contagio para sus adultos. Y esto llenó a los niños y cargó a los niños con una responsabilidad que no les cabe. Entonces, esta situación de duelo en niños que pierden a sus mayores, en una situación en la que no hay contacto estrecho y físico, bueno, es necesario fomentar, hay muchas publicaciones al respecto, fomentar, por ejemplo, la participación del niño con una caja de recuerdos, en donde vaya depositando aquellas cosas que le recuerdan al ser perdido, para que una vez que pase la situación de pandemia y puedan celebrarse los ritos fúnebres, pueda hacerse con el resto de la familia, por ejemplo. Que el niño escriba, por ejemplo, una carta que le gustaría decirle a la persona
que ha perdido. A ver, nuevamente, lo dije al principio y lo digo ahora al final. Perdóneme si entre aquellos que están asistiendo a este encuentro hay infectólogos, epidemiólogos, y hay políticos, no creo, pero bueno, por las dudas. El virus, la pandemia, es un tema demasiado serio, demasiado grave y demasiado importante para dejarlo solo en manos de políticos, epidemiólogos e infectólogos. Se olvidaron de las ciencias humanas, muchachos. Y las ciencias humanas tenemos mucho, muchísimo para aportar, para decir, para acompañar y para sostener esta situación de catástrofe humanitaria. Y se olvidaron de nosotros. Creo que lo que nos han pretendido hacer es que durante años hemos repetido como un mantra la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que todos conocemos, y de repente nos han reducido a un modelo biologicista puro en el que parecemos ser solamente un virus. Y nosotros somos mucho más que un virus. Como dice Serrat en una de sus canciones, detrás, en este caso del virus, detrás de la enfermedad, detrás de un respirador, detrás de una cama de terapia intensiva, detrás está la gente, o sea, cada uno de nosotros. Y olvidarnos de nuestra humanidad es un lujo que no nos podemos dar, por lo menos a mí me parece esto. Así que bueno, terminando les comparto esta frase de Terencio: soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno. Por eso reivindico como uno de los mecanismos de enfrentamiento, abordaje y posible, diría, encauce de la situación de pandemia, la humanidad, aquello que nos hace totalmente humanos a cada uno de nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Aplausos como siempre, Susana. Gracias. Impecable, Susi. Muchísimas gracias. Y bueno, excelente, Susi, la verdad que encantada de haber podido concurrir. Me encantó. Gracias. Hacía mucho que no te veía y la verdad que fue un placer. Gracias. Felicitaciones, Susana. Gracias. Como siempre, excelente. Bueno, no sé cómo quieren que vayamos haciendo. Verá que Juli está silenciada, ahí está, así, porque vemos que hay muchas preguntas en el chat y muchas felicitaciones, sobre todo Susi, de todos los participantes. La verdad que como siempre, impecable lo tuyo y nunca dejás de sorprendernos. Así que bueno, va a continuar Juli, así ya ordena un poco el tema de preguntas y del debate que seguramente surge después de tu charla. Gracias, Susi. No, Está bien, Susi, la parte del aplauso, que siempre es más emotivo en directo que de manera virtual. Bueno, en el chat todo el mundo está agradeciendo. Yo les pido a los que quieren formular preguntas o tienen inquietudes sobre esto, o sobre las palabras que nos dijo Susi, que lo transmitan por escrito en el chat. Susi lo puede ir viendo y yo lo puedo ir ordenando, si les parece, para abordar las distintas cuestiones. A mí en particular, Susi, me parece muy interesante lo que destacaste sobre la falta de cuidado o de atención a otras patologías. Hoy justo estábamos hablando con gente de la radio sobre este tema, y con gente de clínicas y sanatorios que decían, por ejemplo, que están llegando a instituciones privadas, es decir, a gente que cuenta con cobertura de salud, casos de apendicitis y de peritonitis en estados avanzados, es decir, llegan graves a la atención sanitaria y se producen pérdidas de vidas por esta razón que, según nos decían los médicos, son cosas que hace tiempo no se veían, que tiene que ver, por un lado, con con el miedo, si se quiere, de los pacientes de exponerse para ir al hospital o al sanatorio, pero me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con
de alguna manera la estructura del sistema de salud que hace que, por ejemplo, obras sociales y empresas de medicina prepaga, y esto lo he visto yo, lo hemos visto con Karina en mails que nos reenvían los clientes diciendo me tenía que intervenir, me tenía que operar en una cirugía programada, no de urgencia, pero la obra social no me la autoriza porque el COVID. O sea, la única explicación que les dan es que estamos en situación de pandemia y demás. Que uno quizá en un primer momento dice, bueno, se quiere preservar que haya camas disponibles para, digamos, los eventuales pacientes de COVID que vayan a aparecer. Lo cierto es que, por ejemplo, en Rosario, afortunadamente, hoy no tenemos, por lo menos en los hospitales públicos del nodo sur de la provincia, ningún internado por COVID. Y si lo hay en el privado es muy poca cosa, pero lo cierto es que las camas están vacías y que se están presentando cuadros graves de salud de pacientes que por miedo, por dificultades con obtener autorizaciones de órdenes, autorizaciones de prácticas, digamos, por el parate que hubo en el sistema, no alcanzan a recurrir al profesional. Así que esto me parece que realmente es un tema importante que va a generar, si no lo encaminamos, más dificultades todavía que la propia pandemia, ¿no? Y digamos, hay una cuestión que también es muy preocupante y que va de la mano con esto, que tiene que ver con el mensaje del miedo. Más allá de que obviamente, digamos, algo que uno desconoce genera miedo, de hecho, está el síndrome del guardapolvo blanco, los médicos también generan miedo, esto, digamos, a quienes no somos médicos nos pasa, pero digo, hay un mensaje que baja desde la difusión pública del miedo, y esto conspira muchísimo con la atención oportuna en salud, en todo sentido, desde el paciente sano que tenía que hacerse el control, sobre todo hablo en pediatría, o un paciente adulto que tenía que hacerse los controles típicos de cualquier paciente ya entrado en años, y no se los puede hacer porque, bueno, no, a ver, no te voy a dar turno a vos porque no vaya a ser que me venga el COVID y entonces tengo que hacer un electrocardiograma que es COVID. Sí, bueno, pero mientras tanto yo necesito esta atención en salud, o sea, no voy porque me guste, voy porque durante años me taladraron la cabeza diciendo que la prevención es fundamental y que si yo me toco el pecho y me encuentro un nódulo o una bolita, lo importante es que haga la consulta inmediata, y ahora me están diciendo, quédate en tu casa y no salgas. Entonces hay un mensaje esquizofrénico que te están transmitiendo, y no hay nada peor que manejarte a través del miedo. Digo, una cosa es ser prudente, tener cuidado, y otra es tener miedo, o peor aún, pánico, diría yo. Porque el miedo también es algo, bueno, digamos, el miedo hace que uno pare la pelota y diga, bueno, analice las posibilidades, pero el pánico te hace actuar de manera irracional, y esto no puede ser, porque nuevamente cuando el COVID pase, y en algún momento va a pasar, porque el SARS, otro de los SARS, el que fue en su momento en Tokio y en Canadá, donde ocasionó los mayores daños, de la noche a la mañana un día desapareció, y nadie se explicó cómo, y no hubo vacuna, no hubo absolutamente nada. Entonces, en algún momento será porque aparezca la vacuna, porque hay un tratamiento efectivo, o porque el bicho se cansó de nosotros y se fue. Lo cierto es que en algún momento va a pasar, y vamos a atender un tendal de otras situaciones de salud que el sistema de salud está creando de manera iatrogénica. Digo, entonces, por eso hice hincapié tanto en el modelo biologicista. Necesitamos una atención, dijimos, a ver, la persona, el cuidado holístico de la persona, no puede ser una declamación meramente, tiene que ser algo concreto. Entonces yo no tengo que asustar, lo peor que le puede pasar a un sistema de salud es ser expulsivo. Esto nos cansamos de repetirlo en pediatría. Si yo al paciente le echo FLI, y bueno, después no puedo ir y llamarlo y decirle, che, mirá que pasó un año y no te hiciste el electrocardiograma. Digo, esto es muy grave, por eso digo, me parece que nos estamos olvidando de esta mirada integral del sistema, y bueno, y el pánico está ayudando mucho en este sentido.
Sí, bueno, ahí señalaba el doctor Manera, médico muy, muy conocido, muy reconocido en esta ciudad, también el sesgo diagnóstico, ¿no? Él dice todo es COVID. Y es un poco cierto también. Ayer nos comentaban un caso de una chica que terminó falleciendo en un hospital público de la ciudad porque estaba sospechada de COVID y bueno, primero se demoró el diagnóstico, o mejor dicho, los profesionales no llegaron a pensar en que la patología era fiebre hemorrágica. Entonces, la paciente no fue tratada a tiempo y falleció, quizás en otro contexto, en una zona como la nuestra, que es este litoral, donde la fiebre hemorrágica es, entre comillas, una patología bastante común. La sospecha diagnóstica del profesional quizá hubiera pasado por, más en una entidad pública que están acostumbradas a tratar ese tipo de patologías, hubiera pasado por sospechar fiebre hemorrágica. Y sin embargo no se sospechó, es como que todo el sistema sanitario está imbuido, ¿no? del COVID, digamos. Claro. A ver, Jorge quiere hablar. Dale, Jorge. No sé si puedo, doctora, primero felicitarla. Sí. Felicitarla, yo Gracias. soy médico clínico, 48 años. No se te escucha bien, Jorge. La medicina y varios años, 48 años de clínico y varios de intensivista. Usted ha planteado realmente una disertación maravillosa. Me gustaría quedarme con usted charlando horas. Seguramente nos pondríamos de acuerdo. Nos pondríamos de acuerdo. 2 o 3 puntos. Para cuando vaya a Rosario me debe un café. Con mucho gusto. Y un asado. Pero me parece interesante lo siguiente. El galicismo triage oculta la realidad del término. Triage es discriminar, es separar. Y nosotros nos estamos preparando, esperemos que no llegue a Rosario con la intensidad del AMBA, nos estamos preparando para eso. Mis residentes se están preparando para discriminar. Decir este sí, esto no. Que es un tema absolutamente peligroso y difícil. Usted ha planteado la asignación del recurso, sobre todo la asignación en cuanto a los respiradores. Y el problema también grave es la abstención y el retiro, que es un tema realmente muy serio, muy serio. La tercera cosa que quisiera decir, usted señaló todas las situaciones de discriminación negativa, ¿no? No a la edad, no al sexo, no a la raza. Sin embargo, habría 2 situaciones de discriminación positiva: los niños y las embarazadas. Y eso en el documento que hicimos Intersociedades, que yo participé, yo primero la leí a usted en marzo, cuando usted edita el artículo junto con otros 6 profesionales, una revista, ¿no es cierto?, de paliativismo. Ya ahí la leí sus recomendaciones. Un mes después nosotros publicamos las 17 sociedades, las recomendaciones que después publica Medicina. Y bueno, ahí plantea varias cosas importantes. La única discriminación positiva es niños y embarazadas. Discutimos mucho si profesional de salud tenía que tener discriminación positiva, porque es personal necesario en la pandemia. Sin embargo, preferimos no ponerlo y ponernos con el grueso de la población. Porque creo que muy bien usted dijo acá, se va de la esfera de lo individual a la esfera de lo social. Y me parece extraordinario ese planteo, pues ya no es el paciente. La responsabilidad nuestra no es solamente con el paciente, es con la sociedad. Y bien usted dijo la sábana corta, eso lo dijo un ex director del NICE inglés, cuando dijo, en medicina lo que se da a uno se quita siempre a otro. Se quita siempre a otro. Así que yo en realidad tengo una parte de optimismo, porque en algunas, digamos, subsectores vamos a mejorar. Por ejemplo, en terapia intensiva, donde creo que hemos actuado mal por años, con un criterio de ingreso y de asignación del recurso irracional, utilizando mal la tarjeta de papá, en un país pobre y fundido. Así que cuando usted habló de las capacidades, que me pareció sensacional, yo le preguntaría, ¿nuestro país estaba en capacidad pre-pandemia, en capacidad convencional o contingente? Pues yo pienso que ya estábamos en contingente, que hemos manejado mal el recurso, pre-pandemia. No Sí, quiero hablar porque está ahí ahora. Yo sí, de los que me conocen, aparte lo he dicho públicamente, he sido muy crítica de cómo se ha manejado el enfoque en salud de esta pandemia. Yo creo que se hizo muy bien el primer momento de la cuarentena, un poco tardío para mi gusto, porque digo, ya a principios de marzo ya se estaba sabiendo de circulación, más allá de la circulación de casos, digamos, de afuera,
de los que eran viajeros, había ya en algunos países circulación comunitaria que hacía pensar que esto iba a llegar rápidamente. Pensábamos primero, después se demostró que no, que el tema del calor, si no miremos Brasil, por ejemplo, iba a ayudarnos a enfrentar mejor esta situación y no fue así. Yo creo que hubo un primer momento que se reaccionó tarde, inmediatamente se reaccionó bien, pero después mi sensación personal es que nos fuimos durmiendo en los laureles de un supuesto típico exitismo argentino que le vamos ganando al virus, y en realidad todavía parecía que el virus a mí me hizo sentir, con uno de los cuentos de uno de mis escritores preferidos, como Casa Tomada de Cortázar. ¿Sí? Todo el tiempo tenía la amenaza del virus y prácticamente lo que me permitieron a mí hacer es cerrar la puerta e irme. Cuando en realidad en algún momento vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Bien, mal o regular, como con 800 millones de virus, digo, no solamente con este. Y en una situación, por lo menos esta es mi mirada, y lo digo yo como paciente de riesgo también que soy, ¿sí? Donde este virus en particular nos permite a nosotros determinar un grupo específico y bastante cerrado de pacientes de riesgo, cosa que no nos han permitido por ahí en otro tipo de enfermedades, por ejemplo las oncológicas. Acá sabemos que los niños, por suerte, salvo niños con patología de base importante, no son un grupo de riesgo. Y sabemos que las personas mayores en nuestro país a 74 años, que es la media que se está dando, son aquellos que presentan mayores factores de riesgo, junto con aquellos que tenemos alguna determinada enfermedad de base muy específica. ¿Y por qué lo entronco esto con lo que usted decía? Porque a mí me parece también el principio de solidaridad. La vez pasada, hablando con un compañero mío de terapia intensiva, muy amigo mío, es de hecho mi subrogante en las directivas médicas anticipadas, me dice, mira, Su, si estás podrida, porque estás podrida, obviamente estar encerrada 102 días, si te proteges bien, qué sé yo, por ahí salir a dar una vuelta con la perra, que esto, que lo otro. Y mi respuesta fue, ni loca salgo. Ni loca salgo, ¿pero por qué? Porque si yo me llego a enfermar, y no solamente de COVID, de cualquier otra enfermedad, voy a requerir del sistema de salud que está en situación de estrés y pandemia para algo que podría haber sido evitado. ¿Se entiende esto? Ese es el enfoque del principio de solidaridad. Cuando en Capital Federal se quiso tomar una medida supuestamente en protección hacia las personas mayores, diciéndole no salgan, vean de qué otras personas pueden hacerle los trámites, esto, lo otro, nos saltó a todos el individualismo. Y me parece que esto es un riesgo muy grande que tenemos en nuestra sociedad, porque necesariamente yo estornudo y el otro se resfría. Esto es así. Entonces, si yo puedo evitar ser un vector de cualquier enfermedad, COVID o no COVID, para evitar estresar aún más el sistema de salud, aunque sea yo sola, lo tengo que hacer. Y esto lo tenemos que multiplicar. Entonces me parece que no solamente tenemos que ir a lo que son los derechos individuales, que son muy importantes, pero nosotros vivimos en una sociedad. Y en una sociedad todos tenemos una corresponsabilidad en el adecuado uso de los escasos recursos que tenemos. Todos lo tenemos, todos. Entonces, creo que esto sí tenemos que hacer un clic en nuestra mentalidad, ¿sí? Muy individualista. Y yo no veo que esto se pregone, ¿sí? O si se pregona desde el pánico. Y no me parece el abordaje correcto, ¿sí? Quizás yo lo hubiera hecho de otra manera, ahora ya es un poco tarde para establecerlo, pero lo cierto es que yo veo esto. Ha habido fallas en la comunicación, hay fallas en la comunicación, hay muchas fallas en la comunicación. Yo creo que nosotros, el AMBA, lo que se ha dado en llamar el AMBA, ahora me enteré después de 55 años de vida que vivo en el AMBA, lo cierto es que no es lo mismo lo que pasa en
Ciudad de Buenos Aires, y no es lo mismo lo que pasa en la Villa 31, en la 1, 11, 14 y en Barrio Norte, que lo que pasa en provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en Vicente López o en La Matanza. No es lo mismo. Cuando yo meto todo en el AMBA, estoy haciendo una bolsa de gatos que no me permite a mí hacer un adecuado diagnóstico y una adecuada asignación de los escasos recursos sanitarios. Entonces, esto para mí es un error. No encuentro la forma de que nadie me escuche cuando digo que es un error, pero para mí, lo digo públicamente, es un error. Porque necesitamos, para poder hacer un adecuado diagnóstico, los que son médicos lo tienen más claro que yo y que cualquiera de nosotros, necesito datos veraces. Y los datos veraces son desagregados, nunca agregados. Entonces me parece que todas estas cuestiones han conspirado y me parece que, a ver, hay una sensación, por lo menos la tengo yo personalmente, de que nos preparamos para no prepararnos. ¿Sí? No sé si esto se entiende. Por lo menos esa es mi sensación. Bueno, en ese sentido hay muchos de los que están escribiendo en el chat que destacan el rol de los comunicadores, el rol de los políticos. Hay quien dice, no, es culpa de los infectólogos y los epidemiólogos que dijeron lo que tenían que decir, sino el uso que se hizo de esos datos a través de la prensa y demás. Claro está que la prensa ha tenido, me parece, muy poca profundidad en el análisis y que no ayuda en nada al mensaje comunitario, este pánico que se infunde, donde la gente no llega a conocer realmente los motivos profundos y las explicaciones más profundas como las que vos estás dando, sino que queda en la placa con tantos muertos, tantos contagiados. No sé si eso es productivo para provocar un cuidado. Una pregunta que hace Dorita, dice, ¿qué opina la... Julia, una cosita nada más antes de la pregunta, porque recién nombraste el número de muertos. A ver, no hay una sola otra patología en el mundo que 2 veces por día te estén dando el número de muertos. No la hay. No la hay. Esto también te agrega pánico, porque si yo te doy los números de muertos por enfermedades oncológicas, por accidentes de tránsito, por enfermedades cardiovasculares, por HIV-Sida, nos terminamos pegando un corchazo todos. Digo, entonces, la estrategia comunicacional también para mí ha sido errada, porque el tema de ponerle un número determinado de muertos, por ejemplo, el tema de los contagios, de la cantidad de personas que se contagian, nuevamente, vos no estás diciendo toda la verdad de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contagios por el momento, son contagios leves a moderados, que no han exigido al sistema de salud intensivo. No lo han exigido. No sabemos si lo van a exigir, porque, digamos, el famoso pico de la pandemia era en abril, mayo, junio, ahora estamos en julio, se supone que será en esta época más de invierno, pero lo cierto es que esto nuevamente también conspira con el adecuado abordaje de la enfermedad, y coincido con el tema obviamente de los comunicadores sociales y periodísticos, ¿no? Que dejan mucho que desear. Pues nuevamente, aparte yo lo he dicho varias veces, el formato de presentación y comunicación es Vicky Chipolitakis opinando sobre la enfermedad en Insaurralde. Digo, es así. Perdón por la interrupción, pero... Con eso lo dijiste todo, Susi. Hay alguien que pregunta sobre la vacuna y el chip que se supone se inocularía con la vacuna. No sé, yo no estoy enterada de cómo es el tema del chip. Es Dorita quien pregunta sobre esto. Dice textualmente, ¿cómo se aplica la bioética al tema del famoso chip que dicen que se va a inocular con la vacuna? No sé bien de qué se trata. Digamos, hay un par de ensayos de vacunas que hay algunas, creo que la de Oxford ha llegado a fase 1. Yo voy a decir lo que ya dije también en forma privada con algunos de ustedes, no cuenten conmigo para ser sujeto de investigación en estas vacunas.
O sea, a mí aplíquenmela mucho después que se la aplicaron al resto de la población, porque la forma en que se están haciendo algunos ensayos clínicos, digo, esto también daría para hacer toda una jornada del tema, cómo se está haciendo ética de la investigación, es terrible, es realmente terrible y muy preocupante. No conozco un chip con la vacuna, no conozco absolutamente, no sé si por ahí lo puede ampliar quien lo preguntó, no conozco en eso, sé de tanto el tratamiento que se está haciendo, el tratamiento con ensayo clínico, o sea, tratamiento experimental, plasma convaleciente, que también hay que aclarar un montón de cosas con el tema del plasma convaleciente. No es que todo el mundo puede donar plasma convaleciente, no es que todos los enfermos de COVID se les puede dar plasma convaleciente, y es un ensayo clínico. Hasta ahora sabemos que es seguro, pero no sabemos si es eficaz. Digo, para poder hablar de tratamiento médico necesitamos seguridad y eficacia. Hasta ahora sabemos que no produce mayores daños, esto lo sabemos por la fiebre hemorrágica, que tenemos obviamente largas y tendidas experiencias con el uso de plasma convaleciente, pero no sabemos si es eficaz para el COVID-19. Es un tratamiento experimental, el Remdesivir, que lo ha autorizado ahora la Unión Europea para aplicar también a determinados pacientes con COVID-19, también es en indicaciones muy precisas y con pacientes muy específicos, y distintos tipos de vacunas, algunas que están en fase 1, otras que están en plena fase preclínica, y que todavía no sabemos, ya la hidroxicloroquina y todo eso ya ha quedado descartado como tratamiento para el COVID-19, pero todavía no tenemos nada serio, pero de un chip no conozco, por ahí lo puede ampliar. Bueno, quien lo preguntó que lo amplíe, sí, la verdad que no estamos al tanto. Quería leer de Patricia Taborda, que es una médica pediatra que está acá presente del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que hace un poco referencia a lo que vos decías, que aumentaron mucho los accidentes domésticos, y también ellos tienen datos relacionados con el hacinamiento y el encierro, que producto de estas medidas que se han tomado para prevenir la enfermedad, ¿no? Y dice que agradece especialmente que en el hospital sí se tomaron medidas muy humanitarias, y reconoce que los infectólogos han tenido mucho que ver en estas decisiones, así que bueno, está Patricia en la sala y no quería dejar de mencionar esto, pero se ve que ellos tienen un dato específico respecto de los niños, del maltrato y de los accidentes domésticos. Supongo que en el Garrahan también deben tener algo semejante. Sí, digamos, a ver, la realidad fundamental es que, reitero, en plena época de epidemia de bronquiolitis, como son los meses de abril, mayo, junio y julio, tenemos camas disponibles. Esto es un dato preocupante, muy preocupante. Obvio que, y creo que los médicos presentes me van a dar la razón en esto, si yo hago aislamiento social prácticamente absoluto, como estamos haciendo en Cava y en Provincia de Buenos Aires, las infecciosas descienden, lógicamente. Si no tengo relación con el otro, no tengo forma de transmitir una infecciosa. Y esto está pasando no solamente obviamente con la bronquiolitis, sino con la gran mayoría de las gripes y las enfermedades infecciosas que en esta época del año en Buenos Aires disparan y no las tenemos. En niños nosotros tenemos situaciones, yo cuento una anécdota, acá en Capital Federal tuvimos un caso de un adolescente que en medio de un allanamiento por una denuncia por abuso sexual y maltrato, en el medio del allanamiento se encontró a un adulto abusando sexualmente de un adolescente. Entonces rápidamente queríamos actuar para obviamente hacer todos los estudios necesarios que este chico necesitaba, más la atención en salud y todo lo demás, y hubo que peregrinar por los distintos hospitales de Capital Federal para lograr que lo aceptaran, porque estábamos en épocas de COVID, esa era la respuesta. Digo, esto es un disparate, o sea, esto es Macondo, no puede ser, no puede ser. A mí me cuesta mucho, yo suelo decir siempre, me cuesta mucho argumentar lo obvio, me cuesta. Yo creo que hay cosas que no se pueden discutir y no se pueden poner en duda, y la atención de un niño no la puedes poner en duda.
Entonces, o por ejemplo, la atención del control de las embarazadas, por ejemplo. No lo podés poner en duda. Entonces, por más miedo que haya de ir a un hospital, tenemos todos los mecanismos para proteger al paciente y protegernos nosotros, pero no pueden dejar de consultar en seguimiento de una embarazada. No puede ser, digo, esto para mí es muy grave. Es muy grave y parece que va a continuar. Me parece que en este sentido tendríamos que, o podríamos, los que estamos involucrados de un modo u otro en el tema salud, de hacer un esfuerzo por concientizar y por transmitir este mensaje, ¿no? Tenemos derecho a ser atendidos por las patologías que sea que nos afecten, más allá de, por supuesto, bueno, habrá cosas que pueden dejarse o que pueden esperar para preservar los recursos para la atención de esta crisis, pero hay cosas que realmente no pueden esperar y se convierten de leves a graves por la falta de atención. Ahí dice Enzo Costa, todavía nos deben las cifras comparativas, esto que vos decías, la placa todos los días de cuántos infectados y cuántos muertos por COVID. Si quizás se pusieran en la placa todos los muertos e infectados por otras patologías, podríamos dimensionar cuál es la verdadera incidencia. Él dice, todavía nos deben las cifras comparativas. Espérate, que se me fue. A ver. Dice, por ahí alguien, yo lo encontré, Juli, por ahí alguien se atrevió a recordar que la simple gripe estacional superó ampliamente todas las muertes con las que diariamente nos atiborran los medios de comunicación. Hay temor de dimensionar el problema porque esto obligaría a un autoanálisis que podría poner en relieve los esquemas fallidos que ya tienen por la cuarentena triplicada. ¿Vos qué opinás, Susi, de esto? Sí, a ver, hay una realidad que tiene que ver, lamentablemente la frase la dijo Stalin, así que no, el autor no es alguien muy agradable, pero Stalin dijo que una muerte es una desgracia, 1 millón de muertes es una estadística. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los números. Primero porque detrás de cada número hay una historia, y eso no lo reflejan las estadísticas. Y en segundo lugar, porque lo que quizás diferencia esta situación puntual es que es una situación de crisis, o sea, estamos con un bicho que está manifestando un alto grado de contagiosidad muy rápido, con poca población contagiada comparativamente, ¿sí? Porque en realidad, digamos, tenés más cantidad, supuestamente el tema, si no contás a los asintomáticos, no tenés mucha población contagiada, pero el riesgo que vos tenés es con la población vulnerable. El contacto ¿por qué? Porque para llegar, vos fíjate, si vamos a las estadísticas, y creo que esto es muy interesante, ni siquiera en los países como Inglaterra, Estados Unidos, bueno, Brasil no tiene estadísticas, ya sabemos cómo se está manejando, Italia, España, para poder llegar, y corríjame los médicos por favor, para poder llegar a adquirir inmunidad de rebaño, vos necesitas un 90% de la población, creo más o menos. Hasta ahora no llega, en el peor de los casos de infectados, al 10%. Y en aquellos países que han tenido mayor cantidad de muertes. O sea, pensar en una inmunidad de rebaño por contagiosidad es impensable, no se puede hacer. Digo, la relatividad de los números, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto que mueren muchísimo más por accidentes de tránsito, por enfermedades oncológicas, por tabaquismo, ni hablar. Lo que asusta acá es que de repente estamos esperando que haya un pico en la demanda y que esa demanda no pueda ser satisfecha. Y que en esa imposibilidad de satisfacer la demanda, vos tengas que tomar decisiones para las cuales no solamente ninguno está preparado, sino que ninguno quiere estar preparado para tomarlas. Entonces yo creo que esto sí lo tenemos que asumir y analizar y decirlo, porque el punto es ese, o sea, el profesional de la salud, a ver, el doctor, por ejemplo, Jorge, vos fuiste intensivista, ¿cuántas veces tuviste que decidir si alguien ingresaba o no ingresaba a la terapia intensiva? Supongo que muchísimas veces a lo largo de tu carrera
habrás decidido a quién ponerle el respirador, o a quién sacárselo, o a quién ingresaba, o quién no ingresaba. Son decisiones que los intensivistas particularmente las hacen de taquito, porque están acostumbrados a hacerlas. El tema es que ahora tu respuesta no es por decisión profesional, científica y clínica, sino por ausencia de recursos sanitarios. ¿Se entiende esto? Sí, Jorge. No. Interesante por esto. Ahí está el aspecto que yo veo como optimista. Los que hemos hecho terapia muchos años atrás, yo ahora hago clínica hace más de 40 años, el ingreso a terapia ha sido una cosa muy discrecional. Las salas de terapia intensiva nacieron como salas de recuperación de pacientes cardiovasculares en la década del 50-60, para pasar a ser ahora el ingreso al 70% de irrecuperables. El ingreso son 70% de pacientes que se van a morir. Por eso yo digo que hemos utilizado mal el recurso. Alguna vez me quise poder estudiar criterios de ingreso a terapia y la gente que la tenía más clara eran los oncopediatras, que es una paradoja. Yo como clínico, que la gente que hace oncopediatría tenga un triage tan claro, este sí, este no, este es recuperable, este no. En clínica lo hemos usado en forma muy discrecional, sobre todo en los últimos años. Cuando yo digo hemos usado libremente la tarjeta de papá. Yo creo que esta pandemia nos va a hacer que ya no se puede hacer improvisación en esto. Esto hay claramente sistema de score, sistema de tablas, la SATI lo tiene bien promulgado. Entonces ya no se puede internar cualquiera, se va a tener que hacer una utilización racional del recurso. Va a cambiar. Estamos viendo un experimento biológico no deseado que va a ser extraordinario, que nos va a dejar muchísima enseñanza. Muchísima enseñanza. Y en eso discrepo en una cosita chiquita con usted. Usted dijo que la medicina es una ciencia. Yo no creo que la medicina sea una ciencia. Harrison, en su texto de clínica famoso, en la edición de 1950, dice: la medicina es una práctica que tiene mucho de conocimiento científico, mucho de arte manual, mucho de discreción clínica, sentido común, intuición, y siempre criterio humanitario. Pero no es una ciencia, porque llevar a los pacientes a creer que somos una ciencia dura es lo que después nos lleva a la demanda, que somos infalibles. No, la medicina es una práctica que tiene bastante ciencia, pero no es una ciencia. Yo se lo digo a mis pacientes, yo no hago ciencia pura, mucho menos matemática. Yo te voy a ayudar, pero hay una parte que no sé. Y más en este terreno donde nadie es especialista. En medio de la pandemia, nadie es especialista. Es mentira el comité de expertos, porque si una cosa existe, es la incertidumbre. Y los médicos hoy debemos gestionar la incertidumbre frente a una patología que no conocemos, que no sabemos. Estamos descubriendo algunas cosas, como usted bien dijo antes, que el código postal nos determina más que el código genético. Ahora venimos a descubrir el determinante social de la enfermedad. Vaya novedad. Vaya novedad. Corto porque soy de hablar mucho. Gracias, Jorge. Bueno, Susi, no sé si tenés comentarios sobre esto que aporta Jorge. Coincido totalmente. Y eso de ciencia me lo han remarcado varias veces. Sobre todo cuando yo hago la diferencia, digo, estamos las ciencias blandas, que siempre somos las cenicientas de la ciencia, y las ciencias duras, pero los que son duros son las personas, no la ciencia. En este sentido, está bueno destacar el papel de la bioética, que viene teniendo una preponderancia, digamos, estamos como en un candelero en el que nunca estuvimos, ¿no? Este cruce entre las ciencias duras y las blandas, o entre las humanidades y las otras ciencias, es como que se evidenció que es necesario y que es el que resuelve en todo caso las situaciones dilemáticas. Con respecto a esto, alguien preguntaba si hay protocolos de triage en el orden público, si están establecidos. Creo que más arriba en las preguntas teníamos la consulta sobre eso, si hay, digamos, protocolos a nivel nación, entiendo que es la pregunta. Y también hay una pregunta respecto a esto, porque hoy salió publicado que se conformó un comité de ética y derechos humanos en pandemia COVID-19. Se publicó, pero no sabemos nada al respecto, porque fueron solo títulos, pero no sabemos si realmente recién se forma este comité y cuál es el cometido de este comité. Mucha información no hay, pero
quizás tiene que ver con esto que está preguntando Julia de los triage a nivel nación, no sé, realmente desconozco, no sé si vos sabés. Las instituciones han hecho, por ejemplo, el Hospital Italiano, una de ellas, a nivel público, bueno, nosotros en el hospital, lo cierto es que, digamos, en pediatría estamos mucho mejor, reitero, que lo que puedan estar en adultos. Se han hecho determinados protocolos de atención de pacientes, llámenlo triage, protocolo de asignación de recursos, como quieran llamarlo, pero lo cierto es que no tenemos un parámetro a nivel nacional. Yo no creo que tampoco sea sencillo establecer un protocolo universal, porque nuevamente los protocolos los aplican la gente, lo aplican los profesionales y se aplica en el caso en particular. Entonces, mi miedo con los protocolos suele ser que pensemos que tenemos una receta de cocina, y esto sería muy peligroso para cualquier paciente, y para cualquiera de nosotros que fuera a ser paciente. Entonces me parece que, un poco tomando las palabras de Jorge, tenemos que aprender a trabajar en la incertidumbre. Esto es una realidad. Muchas de las cosas ya están dichas y ya están hechas. Nuevamente, digamos, yo no estoy descubriendo la pólvora cuando hablo de asignación de recursos, no estoy descubriendo la pólvora. Lo que pasa es que generalmente la justicia distributiva es un tema que inclusive la bioética ha dejado de lado, porque no es muy simpático para poder articularlo, y hubo una frase muy interesante que, bueno, me voy a acordar porque era muy larga, de un artículo que leí en el JAMA, y que decía, lo importante de esto es que la bioética la están interrogando y corriendo, porque va a tener que empezar a ocuparse de aquello que nunca quiso ocuparse, y entre ellos es la asignación de los recursos, los determinantes sociales. Todo eso la bioética lo dejó porque era mucho más sexy hablar de ética clínica y hablar de autonomía, pero lo cierto es que la pandemia sí también viene a correr a la bioética, a ponerla un poquito incómoda para que tome otro tipo de resoluciones. Con respecto a la designación de este comité de ética ad hoc, no están, por lo que yo leí, primero es la segunda vez que lo designan, así que esto me preocupa, porque ya había habido otra anterior resolución con la designación de las mismas personas, entonces yo no sé si le cambiaron el nombre o no les gustó cómo había quedado el anterior, pero digo, esto me preocupa por la parte de desprolijidad y falta de respeto, digo, a las personas que han sido nombradas. Y en segundo lugar, no sé ni siquiera cómo se eligió su conformación, cuál va a ser la función específica, porque bueno, de la gente que está designada hay gente que toda sumamente valiosa y respetable, pero hay gente que no tiene experiencia at the bedside, no tiene experiencia clínica, no tiene experiencia en la toma de decisiones de pacientes. ¿Podría ser un aporte, Susi? ¿En qué sentido? Rosina Pache de acá, como nos mencionaste. Hola. No te veo. Hola Ahora a todos. Sí. De nuestro grupo estamos varias, está Laura Pesano, está Juliana, está Laura Mazzaro, y como mencionaste, nuestro protocolo quería hacer algún aporte, ya que quedamos menos y podemos discutir un poquito más. El tema de la asignación de recursos escasos es que hay que ponerle contenido. No sé si puedo hablar, chicas coordinadoras. Dale. Gracias. Hay que ponerle contenido a quienes van a entrar y quienes no van a entrar a las terapias intensivas, y eso no es fácil. Y también hay que pensar que este virus tiene características muy especiales. Por lo tanto, si uno mete a todas las personas indiscriminadamente, colapsaría el sistema rápidamente. Nosotros estuvimos 2 meses y medio pensando las cosas, ofrecemos nuestro protocolo a quien quiera tomarlo y quiera usarlo, así que si yo te envío la última versión, Susi, vos lo repartís a quien le sea útil, porque fue un trabajo arduo. Una de las cosas que también nos dimos cuenta, que hemos discutido el jueves pasado en comité, es que lo que dice la bibliografía es que la gente que entra a respirador, entra y se queda muchísimo tiempo, son 3 semanas al menos,
y que en determinados pacientes tienen muchísimo peor pronóstico, por lo tanto ya de entrada quizás no conviene que entre. Personas, si bien la edad, y estoy absolutamente de acuerdo, no debería ser un criterio, y eso es lo primero que digo, no debería ser un criterio de exclusión solo, pero sí las comorbilidades, y entonces los pacientes muy ancianos, con muchas comorbilidades y todo lo demás, es preferible que tenga un buen cuidado paliativo a que tenga un montón de días en respirador de manera realmente inhumana. Así que hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que sí hay que hacer protocolos de triage, no son unas recetas de cocina, porque hay, digamos, pacientes que son grises, y ahí es donde un comité de ética y un comité de expertos pueden ayudar. Así que todo esto que dijiste, que me encantó, como siempre, y te quiero mucho, hay que ponerle contenidos específicamente médicos técnicos, así como en las listas de trasplante uno dice, bueno, se trasplanta tales y tales y tales patologías, en esto también, y estamos a más de 50% de ocupación de camas en este famoso AMBA, y no tenemos ningún protocolo nacional. También es preocupante eso. Ofrecemos el nuestro, y acá mis amigas, digo porque son todas mujeres las que están hoy aquí con vos, van a estar de acuerdo en que se los mandemos, y el que quiera usar, que lo use. Creemos que funciona bastante bien. Y digamos, una aclaración nada más, Rosina, que yo no dije que los protocolos fueran recetas de cocina, sino que me preocupa que los utilicen como recetas de cocina. Eso sí. Viniendo de vos, obviamente se entiende eso, tomé esas palabras nomás porque no hay ninguno que sea tan perfecto como para seguir al pie de la letra, tienen un montón de grises, pero es muy importante tenerlos porque nos puede pasar lo contrario, metemos a toda la gente en la terapia, y mucha gente que si se hubiera podido salvar, quedaría fuera. Ahí Laura está levantando la mano. Chicos, yo les pido, como somos muchos y todos van a hablar, que tratemos de canalizar por el chat. Escuchemos a Laura si quieren y tratemos de, por el chat, hacer las últimas preguntas, porque no queremos tenerla sucia hasta cualquier hora, atrapada en este conversatorio. Decinos, Laura. No, bueno, como siempre, agradecerte, Susi, es un placer escucharte, y con respecto, para ser muy puntual con esto del triage. La verdad que a veces en el triage se dicen obviedades, pero es el momento de transparentarlas. A nosotros nos ha pasado que lo que terminamos acordando de entrada, porque este es un triage para el ingreso a la terapia intensiva, ¿sí? Hay diferentes momentos, son cuestiones que tienen que ver con la proporcionalidad en tiempos no de pandemia, ¿sí? Pero que era el primer paso, o está siendo el primer paso para optimizar esos recursos. Parecería obvio, pero no lo es. Y sí dio la oportunidad para discutirlo, para escribirlo, para analizarlo transversalmente en montones de situaciones del hospital, cosa que es muy difícil, es casi inusual, y para generar un ámbito de segunda opinión a mano, ¿sí? Para todas esas cosas que evidentemente no se van a poder resolver. Porque si hay algo que nos está caracterizando, y a mí me parece central en esta discusión, es que no sabemos cómo se comporta demasiado este virus, no sabemos demasiado bien qué hacer, y la verdad que mi forma de ver es que nos ha faltado coraje a todos para aceptar que no sabemos, y para, a partir de esa aceptación, hacernos cargo de los errores que estamos cometiendo y que vamos a cometer. No podemos dejar de lado la mirada política de esto. Nadie quiere cargar con un solo error, ¿sí? Aunque se digan esos errores, porque se sostienen que todas esas muertes, todos esos números que se marcan día a día son errores de la medicina, ni son errores de la medicina, ni de la política, ni de nada, ¿sí?
Pero me parece que si algo tenemos que aprender es a afrontar mejor todo lo que no sabemos y a discriminar mejor, porque otra de las grandes desastres que nos va a dejar esto es información de pésima calidad que se está construyendo a nivel científico. Nada más. Gracias, Susana. Gracias, Lau. Bueno, ahí aporta Jorge las guías intersocietarias para la asignación de recursos y paliativismo. Recomendaciones bioéticas, hay muchas que se han hecho y que se han elaborado en este tiempo. Señalaba Susi que es un tema ingrato para la bioética que siempre ha sido dejado un poco de lado porque tiene que ver, como casi todas las cuestiones dilemáticas, con soluciones que no son satisfactorias del todo para ninguna de las partes involucradas y siempre implican que alguien tenga que renunciar a algo. Me parece que desde el punto de vista de la bioética, de los bioeticistas, se ha respondido de alguna manera en el, digamos, aporte de recomendaciones, de soluciones y demás. Por supuesto que, como dice Susi, no hay soluciones mágicas ni nada puede ser, ningún protocolo ni ninguna recomendación podrá ser empleado como una receta de cocina, y ahí es donde falta quizá formación, porque hay gente, inclusive, que se desempeña hace mucho en el ámbito de la salud, que se desayuna ahora de que existen estas problemáticas y estas cuestiones, y eso es una falencia que hace que quizá los protocolos no lleguen a aplicarse de la forma que debería. Nos vamos despidiendo, Susi, pero antes que eso te quiero comprometer para cuando vaya finalizando la pandemia, con otra conversación, para que lo vayas pensando, donde me parece que hay también una falencia de la bioética y que quizás un tema mucho más, digamos, global, si se quiere, en el sentido originario que la bioética tuvo alguna vez, que tenía que ver con la preocupación más por la supervivencia del mundo, ¿no es cierto? Un puente para la supervivencia. Si la bioética se desarrolló mayormente en la parte clínica y en la parte de ética de la investigación, y ahora advertimos que pasan estas cosas y que hay estas falencias, cuanto más en la parte, me parece que hay falencias que no se desarrolló. Es decir, no debería la bioética empezar a pensar en un poco más en el tema ambiental, en las causas profundas que llevan a que una pandemia provoque todas estas consecuencias en el mundo, e inclusive a que la pandemia aparezca. Esto ya es un comentario que te quería hacer y dejarlo pensado para un encuentro en que podamos abordar ya las cuestiones post-pandemia. Susi, querida, si nos acompañas. Sí, va a ser un placer para mí. Yo por ahí te tiro así, viste como cuando ahora vos ves en Netflix una serie y te dejan abierto la próxima temporada y vos tenés que esperar hasta que viene la próxima temporada. Me hice fanática de Netflix, obviamente, en la medio de la pandemia. En realidad yo te diría que una de las cosas que a mí más me divierte, porque lo veo por ahí bastante lejos, es justamente, a mí me encanta, por ejemplo, recibir videos que muestran cómo la naturaleza ha vuelto y los animalitos vuelven a las calles, y qué regio y qué bárbaro la convivencia y todo lo demás. Muchachos, algo tenemos que hacer entonces con el avance del ser humano. Si vamos a hablar de la armonía con otras interespecies, por decirlo de alguna manera, entonces dejemos de consumir combustible, dejemos de contaminar, dejemos de comer carne los que comemos carne. Digo, hay un montón de cosas que cuando empecemos a preguntarnos desde la bioética, no nos va a gustar escuchar. Digo, esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque todo muy hermoso y muy idílico son los videos, pero eso es lo que produce el avance del ser humano. Este es el combo, viene la hamburguesa con las papas fritas, y no la podés pedir sin papas fritas porque así es el combo. El combo de la evolución del desarrollo tecnológico, científico del ser humano, implica subyugar al resto de las especies. Bueno, quizás a mí me parece, o estoy tratando de pensar por lo menos entre tanta cosa que se ve, en que quizás sería bueno que post pandemia tengamos una visión no tan antropocéntrica, porque está claro que estamos haciendo pelota todo, no sé en qué mejores palabras podría expresarlo, y buscar una visión
que la bioética me parece que puede colaborar mucho, porque ha sido originariamente una disciplina que pensó en eso, una visión más biocéntrica, ¿no? Porque los humanos necesitamos y somos parte de ese todo, de una sola unidad, y creo que se está poniendo muy en evidencia ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a liberar a Susi, no sin antes agradecerle, como siempre, la excelencia de la exposición, la calidez, Susi, siempre es un placer tenerte. Ya te dejamos comprometida para la próxima vez, ojalá pudiera ser presencial. Rosario. Sí, presencial y con todo. Y con los derechos incluidos. Hay muchísimos comentarios y todas felicitaciones, Susi, para vos, y están preguntando mucho si la charla está grabada, así que vamos a dejar aclarado acá que en unos días va a estar subida en YouTube del Colegio de Abogados de Rosario, y al que le interesa, si no, manda mensajito y se la vamos mandando, pero en 48 horas aproximadamente va a estar ya en YouTube la charla. Muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias, para mí ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este momento, a pesar que detesto el Zoom, pero bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que trajo la pandemia también, sí. Así que gracias. Susana, cariño grande, Susana, hasta pronto. Ahora abrimos el micrófono y aplaudimos todos. Gracias, Susi. Gracias, Susi, querida. Gracias. Es enorme.